Hoy en Estado Nacional, unas 13.000 personas pasaron a ser parte del desempleo en los últimos meses. Este indicador muestra una tendencia al alza. Hemos tenido más de 12.000 mujeres más en condición de desempleo. Economía costarricense pierde impulso. El Banco Central ajustó a la baja el pronóstico de crecimiento para este año de 4.1 a 3.6%. Agro y turismo son los sectores más afectados. No será un año de crisis, pero no será un año de bonanza. Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Estado Nacional. Es un gusto contar nuevamente con su amable sintonía para abordar algunos de los principales temas de interés nacional. Y por supuesto, ¿qué está pasando con nuestra economía? Es uno de ellos. ¿Qué pasa con el empleo y qué va a pasar con la inflación o el tipo de cambio? Esas son preguntas que siempre son de interés de todos porque tienen un impacto directo en nuestras vidas. En días recientes, el Banco Central presentó el informe de política económica y esta semana también se publicó el índice de actividad económica que muestran una verdad ya inmutable. Los motores de nuestra economía se están desacelerando. Para hablar de las razones y las implicaciones de esto, invitamos el día de hoy a don Ronulfo Jiménez, economista que siempre tenemos el gusto de consultar aquí en Estado Nacional. Buenas tardes, Buenas don tardes, Ronulfo. Liliana, un gusto estar acá. Qué gusto tenerlo por acá en estos días. Bueno, han habido la publicación de varios indicadores y nos interesa contarle a los costarricenses porque eso tiene que ver con nuestra vida diaria, ¿verdad? Exactamente, a todos nos influye. También nos acompaña el día de hoy el economista Marco Otoya. Él es el director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, el CIMPE, de la Universidad Nacional. Ellos también hicieron recientemente un análisis de la coyuntura no solo nacional, sino internacional y que está afectando la economía. Buenas tardes, bienvenido. Así es, Liliana. Muy buenas tardes, un gusto estar acá en el programa, compartir también con ustedes y efectivamente hicimos también algunas proyecciones de qué esperamos para la economía en este 2025. Bueno, lo vamos a ver. Y nos da mucho gusto también contar el día de hoy con el análisis de don Fernando Naranjo. Él es economista de la firma Consultores Económicos y Financieros, CEFSA, que consultamos muchas veces aquí en Estado Nacional y que, por cierto, están cumpliendo 45 años de existencia en el país como firma que ha acompañado a líderes empresariales y de instituciones con su análisis técnico y pensamiento económico. Don Fernando es uno de los socios fundadores, pero enviamos también un cordial saludo a don Luis Lieberman, a don Denis Beléndez, a Félix Delgado, a Alberto Trejos, Rodrigo Cubero, Daniel Ortiz y por supuesto también recordamos la memoria, el aporte de don Francisco de Paula Gutiérrez, que también fue uno de los fundadores, quien de Dios goza actualmente, pero él fue ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central y al igual que todos ustedes, don Fernando, un grupo de economistas que ha aportado mucho a la visión de hacia dónde ha ido el país durante todos estos años. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Liliana. Encantado de estar esta tarde con todos ustedes. ¿Cómo han estado esas celebraciones, don Fernando? Así muy rapidito, pero bueno, o sea, 45 años, Bueno, con mucha presencia en medios de comunicación, ¿verdad? Y a mí personalmente me preocupó de sobremanera este informe de la situación económica que nos publicó el Banco Central hace un par de semanas, porque es realmente muy preocupante que ya la institución rectora de la economía nacional reconozca lo que usted ha enfatizado, se está desacelerando y no solo desacelerando, estamos entrando en un proceso de recesión en algunas actividades. ¿Usted cree que sí estamos entrando en un proceso de recesión, como dice don Fernando, don Marco? Sí, yo creo que sí, los números no nos mienten. Veníamos desde un 2023 que crecíamos a una tasa del 5.1%, comenzamos a crecer menos en el 2024, alrededor del 4.3%, y para este 2025 la tasa a la cual vamos a crecer, es decir, medida por el Producto Interno Bruto, que es ese valor de la producción nacional, de la que producimos en nuestro país, se está estimando alrededor de un 3.6%. Estimación que nosotros también hacemos y coincidimos con la del Banco Central. Sin embargo, nosotros también hacemos una estimación con una influencia potencial de la parte arancelaria que podría hacer que crezcamos incluso un poquito menos, a un 3% este año.
Vamos, antes de preguntarle a don Ronulfo, vamos a ver el dato ahí en pantalla de esto que el Banco Central de Costa Rica presentó el informe de política monetaria en días recientes y ahí es donde vimos el ajuste en la proyección del crecimiento económico. Mientras le pregunto a don Ronulfo, vamos a verlo ahí en pantalla. En enero había dicho don Ronulfo, el Banco Central, que Costa Rica, nuestra economía, iba a crecer al 4.1%. La estimación de CEPSA para el 2025, a febrero, habían dicho poquito, ustedes pensaban, don Fernando, que iba a ser menos de lo que el banco había pensado en enero, pero, don Ronulfo, llegamos a este ajuste del 3.6%. Exactamente, los indicadores son muy claros de una desaceleración de la economía y lo podemos ver en varias líneas. En esa línea de producción, la producción está creciendo menos y especialmente la parte que no está en zonas francas, ese motor de la economía está bastante desacelerado, está creciendo muy bajo. Y además también la otra parte, que es la más importante posiblemente, es el empleo. El empleo hasta septiembre del año pasado vino creciendo, pero a partir de septiembre no ha crecido el empleo. Entonces llevamos básicamente 2 trimestres de bajo crecimiento o nulo crecimiento del empleo y también de un aumento de la tasa de desempleo en marzo con respecto a lo que teníamos en diciembre, de forma tal de que ahí esos indicadores son claros desde el punto de vista del comportamiento de la actividad económica. Claro, yo quisiera repasar un poco, si vemos las estimaciones del Banco Mundial sobre el crecimiento del PIB real en Costa Rica de los últimos 3 años, que vamos a ver en este momento en pantalla. Ahí vemos que en realidad la economía tica se ha ido desacelerando. Veamos que en el 2023 el Banco Mundial había dicho que creceríamos a un ritmo del 5.1%. Y luego ahí hemos ido cayendo, aunque para este año había esa proyección muy positiva del Banco Central de que iba a ser del 4.1%. Ustedes, don Fernando, en CEPSA ya habían dicho que no iba a ir por ahí. Vamos a crecer. Y bueno, le dieron a la bola de cristal. Y sin considerar efecto Trump, ¿verdad? Porque estas cifras no consideran efecto Trump, ¿verdad? No vengan ahora las autoridades a hablarnos que es por la política de aranceles de la administración de Estados Unidos que se nos está cayendo el PIB, porque no. Y mire, esas son las cifras del Banco Mundial. Voy a pedirle a nuestro compañero Jason, nuestro productor, ahí están. El Fondo Monetario Internacional está pronosticando menos crecimiento, más cerca de lo que está 3%. Pronosticando usted, don Marco, 3.4%. Y yo creo que estamos ahí. Sí. Entre 4% es posiblemente el crecimiento que vamos a tener. O sea, la caída es bien significativa. Ahora, en las razones sí dijo el Banco Central cuando presentó varias razones, pero sí habló de que la incertidumbre de la economía mundial con las políticas proteccionistas estaban llevando a esto. ¿Qué opina usted de esto, don Onur? Bueno, ¿Por qué eso es lo que viene. Yo creo que todavía, y concuerdo con don Fernando, no podemos decir que la desaceleración que estamos midiendo al mes de marzo obedece a las políticas arancelarias de Estados Unidos, sino que más bien yo creo que obedecen aspectos internos de la economía costarricense. Por ejemplo, el sector que está cayendo más es la parte de construcción pública. Y eso no tiene que ver nada con las decisiones del gobierno norteamericano. Entonces, yo creo que es 100% del gobierno. Es local, eso es local, absolutamente local, esa caída en la construcción del sector público. Y hay unos aspectos de que la apreciación del tipo de cambio también ya nos va a pasar factura. Esa factura no nos pasó en forma inmediata, sino que hay sectores golpeados, como es el sector agrícola o el sector turismo, o incluso la industria local que tiene que competir con las importaciones más baratas. Son sectores, la industria local ahora está creciendo bastante poco, acercándose a crecimientos como del 1%. Entonces, eso es el pasado. Ahora, sí, vamos a venir, viene el efecto de la incertidumbre que está ocasionando la guerra comercial,
que si bien apagó un poco la intensidad con el acuerdo entre Estados Unidos y China, pero aún así los aranceles para Costa Rica van a ser más altos de los que teníamos el año pasado y para otra serie de economías. Entonces ahí creo que a estas cifras de desaceleración vamos a tener que agregarle las malas noticias que nos vienen de lo que está ocurriendo en el mundo y en particular lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la política arancelaria. Claro, esta semana, el martes, el Banco Central publicó el índice mensual de actividad económica, que refleja claramente esto que estamos hablando, de que la economía tica se desaceleró por cuarto mes consecutivo. Vamos a verlo ahí en pantalla. El IMAE general presentó una variación interanual del 3.6%, es decir, sigue cayendo desde diciembre. Esa es la línea anaranjada que ustedes ven ahí en pantalla. Si vemos las líneas de las barras azules más oscuras, es cómo crece el régimen especial, es decir, las zonas francas. Y esas barritas que ustedes ven abajo, celestitas, más claritas, así es como crece lo que en economía se llama el régimen definitivo, pero eso, don Marco, eso es la mayoría de la producción nacional. Y vemos ahí que está cayendo, y si ustedes están pronosticando que esta incertidumbre económica por el tema de aranceles continúe, pues zonas francas, la mayoría depende de eso. Así es. Sí, efectivamente, lo que nosotros observamos en Costa Rica es que tenemos dos dimensiones. Una, un motor que está ligado al sector externo, al sector exportador, principalmente relacionado con las zonas francas, que ha venido teniendo un impulso importante por la industria, por ejemplo, de dispositivos médicos o algunos dispositivos electromecánicos, entre otros, que tiene alrededor de apenas un 2% de las empresas de este país. La otra parte, que es la economía nacional o la economía local, que es donde está el 98% de las empresas que producen diferentes bienes y servicios que están relacionados con el comercio, que están relacionados con el sector agrícola, con la oferta de diferentes bienes y servicios, está creciendo a una tasa muy pequeñita. La brecha, como lo vimos en el gráfico, es bastante amplia, es una tasa de crecimiento. Vamos a ver el gráfico otra vez mientras usted nos Claro, sigue. si lo vemos es cercana al 1%. Entonces es el sector de la economía nacional el que está careciendo de motores que la dinamicen y que no solo están dentro del área metropolitana, sino que se ve una carencia de reactivación en otras zonas fuera del área metropolitana, donde las personas pues necesitan o tienen necesidades de empleo en términos de la producción agrícola, de otros bienes manufacturados, de la disponibilidad de generar comercio, entre otros. Entonces, el problema que tenemos son dos dimensiones de Costa Rica. Una que es la economía local, que crece muy poco y que es la que debería darles sustento, digamos, no solo al producto, sino también a los ingresos, que ahí es donde también está parte de los ingresos del Estado. Claro, voy a pedirle a nuestro compañero Jason que nos ponga de nuevo, por última vez, este gráfico del IMAE, porque don Fernando, el Banco Central, cuando publicó esto, dijo, bueno, seguimos creciendo en zonas francas a 2 dígitos, pero sí vemos que viene cayendo. ¿Y qué porcentaje del empleo total del país representa las empresas en zona franca? Bueno, zona franca representa el 15% de la producción nacional, pero donde estamos todos nosotros, eso es el 85%, que es lo que hay que ver con cuidado. Y esa parte, como muy bien se acaba de decir, está creciendo muy poco. Vea la última cifra del Banco Central, 1.4%. Y eso es realmente la cifra que hay que ponerle atención. Porque zona franca, sí, claro, mejora mucho las cifras globales, pero no es lo que repercute realmente en los hogares, en el empleo o en el desempleo, en las finanzas públicas. Lo que repercute es ese crecimiento de únicamente el 1.4%. Ahora, Liliana, teníamos 3 años y medio de no ver una tasa de crecimiento tan baja en la economía doméstica o la economía local, como le acaba de mencionar usted. Es la más baja en los últimos 3 años y medio. 3 años y medio. Bueno, y pareciera que no se va a poner mejor. Don Ronulfo. No, a mí me parece que hay un riesgo que incluso, que este es un avión que va con 2 motores, un motor que es el 85% que perdió fuerza y el otro motor es del 15%. Y ese motor del 15%
está entrando, digamos, en una zona de turbulencia que tiene que ver con las exportaciones. Son productos de exportación, básicamente, a Estados Unidos, fundamentalmente, que ahí tenemos la incertidumbre de cómo se va a comportar esto en esta escena de aumentos de aranceles en Estados Unidos. Vamos a ponerle un poquito la lupa más cerca. Vamos a ver cuáles son los sectores que crecieron menos según el índice mensual de actividad económica. Y lo vemos ahí en pantalla. Claramente construcción, como decía don Ronulfo, es el que se vio más golpeado en este último reporte. Le sigue el sector agropecuario, que sigue sufriendo muchísimo. Y estos otros, hoteles y restaurantes, minas e información y comunicación, que crecen, don Marco, a una tasa muy modesta. Sí, correcto. La construcción, que usualmente tiende a ser un sector que emplea muchísima mano de obra, comenzamos a ver una reducción importante porque no necesariamente tenemos obra pública por el lado del Estado, y la inversión privada en construcción realmente está siendo muy limitada y en este caso en los últimos meses ha estado enfocada en proyectos usualmente que están relacionados en zonas francas. Hoteles y restaurantes, pues hemos visto 7 meses en los cuales la visitación de los turistas pues ha venido marcándose de manera reducida, y eso está afectando fuertemente que el sector pueda continuar siendo un motor dinámico de la economía local, como lo ha sido siempre y ha sido natural en el país, y además que genera una serie de encadenamientos muy, muy importantes, que es todo lo que está ligado a hoteles y restaurantes. Y vemos ahí pues sectores como información y comunicación que crecen, que es ese 1.8%, que están más ligados probablemente a temas que tienen que ver con servicios profesionales, por ejemplo. Claro, don Fernando. No, yo quería hacer un comentario, totalmente de acuerdo con tu afirmación, pero un sector muy importante de la economía nacional es el sector de comercio, porque eso refleja la capacidad de consumo que tienen las familias. Y ya estamos con un comercio creciendo menos del 3%, y a mí no me sorprendería, viendo las tendencias que llevamos, que muy pronto andaremos ya con 0 crecimiento en el comercio. Claro, y le agrego, don Fernando, que la parte de comercio, si uno separa comercio, la parte que es alimentos y bebidas, es un sector que está creciendo como cerca del 1%. Lo que ha estado creciendo en el comercio fue los vehículos y la parte de electrodomésticos. Vamos a verlo. Pero alimentos está muy lento. Está muy lento. Vamos a ver el otro gráfico que teníamos para hoy, que son los sectores que más crecieron, según este último reporte del índice mensual de actividad económica. Y ahí vemos que la manufactura, claramente esto debe ser mucho impulsado por zonas francas, también los puestos profesionales y administrativos, transporte y almacenamiento, y el sector de financiero y de seguros, así como enseñanza y salud. Esos son los que están más dinámicos. Claro. Ahí, Liliana, manufactura, si uno lo divide en 2 partes, que son 2 partes muy diferentes, lo que es manufactura de zonas francas está creciendo cerca de 2 dígitos, 10%, pero lo que es la industria que produce para el mercado local y para Centroamérica, que es la mediana y pequeña industria de este país, alimentaria, por ejemplo, está con un crecimiento muy, muy bajo, lo cual de nuevo refleja eso, que la parte de zonas francas está dinámica, pero lo que no son zonas francas en el sector manufacturero en particular está con un crecimiento muy bajo. Don Fernando. Ronulfo, no solo bajo, es que fue negativo. Empieza a ser negativo, correcto. En el último informe del Banco Central, las exportaciones del régimen definitivo o la economía local o doméstica, que son básicamente exportaciones a Centroamérica y productos agrícolas a Estados Unidos y Europa, tuvo una caída del 1.7%. Y eso es muy preocupante, porque eso es la razón de por qué el desempleo está aumentando y por qué no estamos generando empleo en la economía local. Qué bueno que lo menciona, don Fernando, porque es que de la mano de esa ralentización de nuestra economía, el desempleo, pues claro que se tenía que acelerar también. En el primer trimestre de este año, según los datos del INEC, 13,000 personas se quedaron sin trabajo al cabo de los últimos 3 meses. Así lo informó nuestra compañera Yesenia Alvarado de Telenoticias hace unos días.
La tasa de desempleo viene subiendo. Si comparamos la información que ha compartido el INEC en sus comunicados de prensa, encontramos que en noviembre este indicador estaba en 6,7%, en enero subió a 7,3% y en mayo se informa que el último trimestre se ubicó en 7,5%. Para este trimestre, la tasa de desempleo nacional se situó en 7,5%. En el caso de los hombres, este indicador fue 6,7% y para las mujeres 8,6%. En cuanto a la informalidad, del total de personas ocupadas a nivel nacional, 37,3% se encontraban en empleo informal, lo cual representa 824,000 personas en puestos de trabajo informales. ¿Y por qué aumenta el desempleo? En el caso de la economía internacional vemos particularmente llamativo la caída en la actividad económica en los Estados Unidos, y en el caso de Costa Rica lo que observamos es una desaceleración, un menor crecimiento de la actividad económica y puntualmente caídas en la actividad económica en dos sectores en particular: la agricultura y el sector de turismo. Estos resultados muestran la debilidad del mercado de trabajo, no solo desde el punto de vista de la condición de empleo y de desempleo, sino también desde la perspectiva del empleo informal. Efectivamente, tenemos un crecimiento sustantivo en los empleos informales. Hoy, cerca del 40% de la población económicamente activa en disposición de trabajar tiene un empleo informal. La estadística refleja que 13,000 personas pasaron a ser parte del desempleo en los últimos meses. Eran 165,000 personas en febrero, 168,000 en marzo, 177,000 en abril y a mayo son 178,000. Cuando vemos la tasa de desempleo, hemos tenido más de 12,000 mujeres más en condición de desempleo. Esta es una situación de desigualdad que ya se ha venido mostrando en el mercado laboral, pero cuando aumenta la tasa de participación, es decir, cuando las mujeres deciden trabajar, encontramos que se da muchísimo más desempleo del lado de la mujer. El empleo informal y el subempleo golpea más a las mujeres que a los hombres en nuestro país. 85,4% de las personas ocupadas independientes tienen empleos informales. El porcentaje de personas ocupadas con subempleo a nivel nacional para este trimestre se estimó en 3,1%. Por sexo, para los hombres este indicador fue 2,2%, mientras para las mujeres fue 4,6%. 24 de cada 100 personas desempleadas tienen más de 45 años. Bien, y quizá aquí puede haber un poquito de confusión porque el gobierno ha dicho que el país tiene tasas de desempleo las más bajas desde que se mide el desempleo. Y precisamente esta semana, antes de la conferencia de prensa, se dijo que el desempleo seguía bajando. Sin embargo, si lo vemos en estas cifras, pues no es así, aunque hay que reconocer, don Fernando, que sí había llegado, creo que a diciembre, a una tasa muy baja desde que se mide el empleo con la encuesta continua de empleo. ¿Cómo le explicamos al costarricense qué son estas? Bueno, es que el gobierno dice que aumentó el desempleo. Ahí está el portavoz del INEC, que es una institución estatal, parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Bueno, y lo que nos está diciendo es que aumentó. Entonces, no es cierto quien haya afirmado, no sé quién, que el desempleo ha bajado, porque lo que está clarísimo es que desde diciembre a la fecha hay un aumento del desempleo y un aumento, y una caída en el número de empleo. Pero vea, para reafirmar, a mí me encanta, muchas de estas son estimaciones, pero me encanta ver variables que son reales. Y le voy a dar una cifra a todas las personas que nos están viendo y escuchando. El consumo de electricidad residencial, o sea, lo que consumen los hogares, más lo que no son hogares, ha caído a cifras negativas en los últimos 3 meses. Y eso es muy preocupante, porque eso significa que las familias no están teniendo capacidad para gastar la electricidad que consumían unos meses atrás. Ahí está hablando de sector residencial o consumo de electricidad. Y todo lo que no es residencial. Por eso, entonces puede ser que la producción esté gastando menos electricidad para producir. Así es. Y eso no son estimaciones, son kilowatts hora consumidos. Sí.
Tal vez en términos del desempleo, digamos, cuando uno ve esa tasa del 7,4%, pero la descompone en las regiones, ve que el desempleo no es igual para todos. Es decir, si observamos, por ejemplo, la región Huetar Caribe, región Brunca, el Pacífico Central y la región Brunca tienen tasas de desempleo del 9,4%, o sea, están todavía por encima de ese valor promedio. Huetar Caribe alrededor del 7,6%. Entonces, el desempleo no afecta por igual a todas las regiones del país y eso es importante también tenerlo en cuenta porque estamos hablando de que probablemente ese desempleo está muy conectado con la economía local, es decir, no se mueve la economía local, entonces tenemos personas desempleadas, pero también algo que creo que es importante mencionar es el número de ocupados. Si vemos los últimos tres trimestres, el número de ocupados se reduce, que hablamos de ocupados con esas personas mayores a 15 años que tienen posibilidad de trabajar. Y esa tasa de ocupación, si lo vemos en términos de una tasa, anda alrededor del 0,52. Eso quiere decir que por cada 100 personas tenemos 52 personas ocupadas, pero tenemos 48 personas desocupadas, viéndolo de esta manera. Es decir, no logramos impulsar la ocupación ligándola al sector real de la economía. Claro, Rodolfo, y eso, bueno, pues claramente es porque se está desacelerando. Hay un deterioro en el mercado laboral, no hay duda. El año pasado, los primeros meses del año pasado fueron buenos en empleo, eso hay que reconocerlo, pero a partir del mes de septiembre, el número de personas ocupadas que menciona Marco empezó a no aumentar, estaba aumentando hasta septiembre y a partir de ahí las cifras se han mantenido constantes o bien a la baja, lo cual quiere decir que algo empezó a ocurrir en la economía costarricense a finales del año pasado en materia de desaceleración, tanto desde el lado de la producción como desde el lado del empleo. Y eso termina entonces reflejándose en un aumento del desempleo ya más claramente ahora. ¿Y qué puede ser ese algo? Señores, o sea, es porque claramente en la conferencia del Banco Central hablaron de esta incertidumbre en el mundo por el tema de los aranceles, pero usted está hablando, Rodolfo, de que desde hace varios meses. Yo planteo dos hipótesis y relacionadas, puede existir algo en la economía mundial, ¿verdad? De un crecimiento más lento en la economía mundial. Pero también hay otra que tiene que ver con la política monetaria y cambiaria del Banco Central. Y en el caso de la política monetaria en particular, el Banco Central, a pesar de que la tasa de inflación está por debajo de la meta, dejó de bajar la tasa de interés. Y entonces eso quiere decir que estamos con una tasa de interés más alta de la que correspondería si el Banco Central efectivamente siguiera una política de metas de inflación. Y eso pues es una política monetaria muy austera, entonces es una política restrictiva, más restrictiva de la que la economía necesita. Y eso se refleja en una inflación por debajo de la meta y por lo tanto en un menor crecimiento de la economía y del empleo. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a seguir hablando de este tema, de la tasa de política monetaria, porque vi que a don Fernando pues sí asentía como muy de acuerdo con don Rodolfo, y también vamos a hablar de qué va a pasar en los próximos meses. Ya regresamos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus sugerencias, críticas y también ideas para temas que podamos tratar aquí en la Mesa de Estado Nacional. Recuerde también que está nuestro número de WhatsApp, 64241777. Ahí usted también puede decirnos lo que opina, si usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dicen aquí nuestros expertos invitados. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy, que hablamos sobre lo que está pasando en nuestra economía y qué podríamos esperar para los meses, que lo que falta del año, porque además está el tema de que es un año preelectoral y también eso a veces tiene un impacto, por lo menos en el ánimo
de las empresas. Antes de seguir, don Fernando, cuando estábamos en el corte, me comentaba usted unas estimaciones que usted ha hecho de las implicaciones que tiene en los costarricenses esta reducción en el crecimiento de la economía. Yo sé que los estamos atarantando mucho, ¿verdad? Mucho número. Mucho exceso de cifras, ¿verdad? Pero la conclusión yo creo que es clara y los tres yo creo que estamos de acuerdo, esta economía está creciendo menos. Y lo que más preocupa es que la economía doméstica crece a una tasa sumamente baja. Entonces, vea, el ejercicio es un ejercicio muy sencillo. Si estuviéramos creciendo al mismo ritmo que el año pasado, la producción sería 475 mil millones más de lo que es actualmente. Y digamos, más o menos, podemos decir que eso es parecido al ingreso de las familias. Entonces, cada ciudadano costarricense va a percibir menos este año, en promedio, 100,000 colones. Ahora, estas cifras pueden ser más graves si la economía no crece 3,6, como dice el Banco Central, si no crece lo que ya nos dijo Marco, más cerca del 3%, o lo que nos dice el mismo Fondo Monetario, 3.4%. Ahora, vean qué interesante. El mismo Banco Central está confirmando esto, porque las últimas estimaciones, y don Ronulfo y don Marco lo saben muy bien, de crecimiento de la parte real de la economía, el Banco Central nos indica que un año atrás el consumo de las familias, o sea, lo que las familias gastan, que eso es el 60-65% de la actividad económica en el país, crecía 5.7%. Pero ya estamos creciendo menos del 3%. O sea, las familias... Es una reducción sí, grande. Claro. Bueno, esa es la razón. La razón es que los ingresos están cayendo. Y eso es con las mismas cifras del Banco Central. No estoy especulando ni mucho menos, ¿verdad? Claro. Vamos a ver uno de esos sectores que se nos quedó en el primer bloque, que más está sufriendo con esta situación, es la llegada de turistas, lo que le está pasando al turismo. Y uno de los indicadores es la cantidad de turistas que llegan por la vía aérea. Y lo vemos en este gráfico, don Fernando, porque sí ha tenido una reducción la actividad del turismo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí el gráfico es muy claro, ¿verdad? Desde septiembre del año pasado ya tenemos cifras negativas, pero si usted analiza el gráfico, desde mayo del año pasado teníamos una desaceleración muy significativa. Y esto preocupa mucho porque, vea, no solo el número de turistas, es decir, en menor número están llegando los turistas extranjeros a Costa Rica, pero el Banco Central, de nuevo, en este informe de política monetaria que nos presentó hace 2 semanas, nos dice que el ingreso o los gastos que realizaron los turistas en el año 25, primer trimestre, es inferior a lo que gastaron en Costa Rica en el año 24. O sea... Están gastando menos. No, no es que están gastando menos, es que es la caída del número de turistas. Pueden estar gastando lo mismo, pero eso tiene un efecto negativo. Porque, y perdóname que tal vez me va a exceder 30 segundos, Liliana. Adelante. Porque cuando yo critiqué que se nos estaba cayendo el número de turistas, las autoridades dijeron, está equivocado don Fernando Naranjo, porque los ingresos son mayores que los que habían antes. Y ahora el Banco Central, no Fernando Naranjo, el Banco Central está confirmando que los ingresos fueron menores en el primer trimestre de este año. Claro, esta semana, creo que el viernes, el Instituto Costarricense de Turismo dio a conocer que la caída del turismo extranjero hacia Costa Rica se había detenido en el mes de abril, después de estar 7 meses, creo, dijimos, en números rojos. ¿Es para echar las campanas al vuelo, don Ronulfo? Comentábamos de que también depende de dónde cae la Semana Santa, ¿verdad? En qué mes está la Semana Santa. Esta vez cayó en el mes de abril, lo cual tiene un impacto de crecimiento con respecto al año anterior. Y
ahí eso pues es importante, y además ya ahí empieza la temporada alta, ya empieza a ser menor, con lo cual lo que nos pasó es que en los primeros meses del año, cuando se tiene el grueso del turismo, fue cuando tuvimos el impacto negativo. Ahora, ese impacto negativo tiene que ver con diferentes razones. Hay una razón que el ministro de Turismo había dicho: están viniendo menos, pero los que vienen gastan tanto que se va a compensar, y efectivamente, como dice don Fernando, no ha ocurrido, sino que también la cantidad de dólares provenientes del turismo ha venido cayendo. Ahora, sí, claramente está desacelerándose la economía, baja el empleo, sube el desempleo. Además, por supuesto que tiene un efecto en los ingresos que tiene el Estado por recolección de impuestos. Y vamos a ver esta gráfica para ver un poco lo que ha estado pasando, que claramente sí, las empresas producen menos, entonces evidentemente los ingresos, don Marco, del Estado, los impuestos que tiene para hacer cosas, disminuyen. Así es, ya esto es algo que habíamos previsto el año pasado. De hecho, en uno de los programas anteriores habíamos hablado de que los ingresos del Estado para este año van a mostrar una desaceleración y una disminución, precisamente por eso, porque la actividad económica está reduciéndose. Algo que mencionaba don Fernando, que me parece sumamente importante retomar, es el tema de los ingresos de los hogares. El consumo mueve, como bien don Fernando lo dijo, alrededor del 62% del PIB, o representa el 62% del PIB, y si uno compara este trimestre con el trimestre del mismo trimestre del año pasado, hay un punto menos de consumo en este trimestre, y está explicado porque los hogares comienzan a gastar menos en alimentos, comienzan a gastar menos en transporte, pero también comienzan a gastar menos en bienes duraderos. Entonces están previendo probablemente, digamos, incertidumbre de la economía nacional y están contrayendo ese consumo. Entonces eso va a afectar precisamente, Marco, también las cifras que veíamos ahora en este gráfico. En el consumo residencial de electricidad están gastando menos, es increíble. Y le agrego otra estadística. Los hogares como empleadores, si vemos los últimos 3 trimestres, se reducen su demanda por empleo casi en 60,000 personas, y esos son nosotros como hogares pues demandando diferentes servicios, la persona que nos ayuda a lo mejor en la limpieza de la casa o que ayuda a hacer el jardín, etcétera, que son empleos que generamos y que permiten a otros hogares pues tener un ingreso disponible. Entonces los hogares también están viendo incertidumbre y están reduciendo ese consumo. Claro, y algo importante, Liliana, adicionar, ¿por qué los ingresos del gobierno casi no están creciendo? Si las estimaciones del Banco Central es que la economía puede estar creciendo como al 3%. Y porque resulta que quien paga los impuestos en este país no son las zonas francas, prácticamente están exentas de impuesto, y quien paga los impuestos son los que estamos fuera de zonas francas. Por eso se ve, perdón antes de interrumpirlo, que me pongan de nuevo el gráfico de lo que pasa con los impuestos para que continúe don Rodolfo. Porque quien paga los impuestos es lo que llamamos régimen definitivo, lo que no está en zonas francas, que es lo que está creciendo muy poco. Y ahí creo que en el informe de política monetaria hay una sección interesante que casi nadie le ha puesto atención sobre zonas francas. Las zonas francas se han vuelto cada vez más importantes. Ahora son el 15% de la economía. Pero ese que ha sido un motor del crecimiento, la pregunta es que si puede seguir aumentando su participación en la economía sin pagar impuestos, porque si no, los impuestos van a tener que ser incrementados para los que sí pagamos impuestos. Entonces, ahí hay todo un tema, hay todo un dilema de política impositiva y enfoque de desarrollo, etcétera, etcétera, en cuanto a quienes pagan los impuestos. Pero ve ahí que es la parte del régimen definitivo que casi no crece y por lo tanto se ve en las fuentes de ingreso del gobierno central. Claro, ahora la pregunta, el tema que usted dejó en el tintero antes de irnos a la pausa comercial, es el papel del Banco Central. ¿Cómo ven ustedes este tema de la fijación de la política monetaria? ¿Es causante directo, indirecto o no de esto que nos está sucediendo? Comienzo, no sé, con don Rodolfo, que dejó el tema, y luego seguimos con don Fernando y don Marco. Qué dicha, no lo empiece con don Rodolfo. A mí me parece que se le ha ido la mano al Banco Central. Es una política monetaria que dice una cosa en el papel y hace otra cosa en la práctica. Dice, estamos en metas de inflación y tenemos esta meta y
y la tasa real de inflación, la que observamos, está por debajo de la meta. Y entonces el libreto del Banco Central escrito diría que hay que bajar más la tasa de interés, pero el Banco Central no la quiere bajar, porque lo que da la impresión es que lo que le preocupa no es la inflación, sino el tipo de cambio, ¿verdad? Le da temor bajar la tasa de interés porque dice, entonces el tipo de cambio podría devaluarse, podría subir el tipo de cambio. Entonces a mí me parece que hay algo que es grave sobre la credibilidad del Banco Central, y es que no tiene una correspondencia entre lo que dice que hace y lo que efectivamente está haciendo en política monetaria. Don Fernando. Bien, para mí está muy claro, para hablar de responsabilidades. Esta economía sigue produciendo más o menos lo que veníamos produciendo. Europa, alta tecnología Estados Unidos, también un poco Europa, producción interna exportando a Centroamérica. Las finanzas públicas están más sanas que hace 3 años, 4 años. ¿Qué es lo único que ha cambiado en la economía? El tipo de cambio, Liliana. El manejo. Eso no hay la menor duda. Y como lo dijo muy bien don Ronulfo, es que a uno le da la impresión de que, yo no sé, es una obsesión de que hay que mantener la inflación ojalá en 0, ¿verdad? Y utilizando un instrumento que es bajar el tipo de cambio. Don Marco, ¿cómo lo ve usted? Coincido tanto con don Ronulfo y don Fernando en ese sentido. Creo que el banco ha sido excesivamente cauto y desde el simple lo hemos venido indicando en diferentes informes. Ha sido muy cauteloso, demasiado pegado a la política que sigue la Reserva Federal de los Estados Unidos en términos también de su política monetaria y de tasas de interés, con diferencias importantes. En el caso de los Estados Unidos y algunos otros países o economías importantes del mundo, ellos tienen tasas de inflación que todavía pues, no han logrado controlar, o existe el temor de que la inflación aumente. En el caso de nuestro, hemos tenido una inflación controlada y negativa por muchísimos meses, con elementos que han jugado a nuestro favor, porque por ejemplo el tema de los combustibles, el precio internacional del petróleo ha estado alrededor de los $70 el barril, digamos de manera estable, 70, $75, y eso ha hecho que un componente importante en la inflación, que tiene que ver con los costos del transporte, empuje la inflación hacia abajo, y estamos hablando pues del consumo que se utiliza de combustibles para el transporte público, para el transporte privado, etc. Entonces tenemos factores externos que además inciden en que la inflación nuestra sea favorablemente negativa, no se esté, digamos, moviendo hacia esa meta del Banco Central. Por lo tanto, definitivamente creemos que existe espacio para reducir esa tasa de política monetaria e incluso estimular las tasas de interés para que sean más atractivas para la inversión de las empresas, para estimular el consumo, entre otros. Claro, pero ¿qué podría pasar en los próximos 7 meses? ¿Se va a seguir manteniendo este crecimiento, este desaceleramiento de la economía constante? ¿Va a caer mucho? Esto nos dijo el economista Daniel Ortiz. 2025 lo que uno tiene que entender es que no será un año de crisis, pero no será un año de bonanza. Las empresas posiblemente venderán menos, las familias posiblemente no van a consumir ni tener tanto alivio como se esperaba, y van a tener que navegar en un entorno más volátil, más incierto, menos benévolo, y donde sin duda el país no va a poder atender tantos problemas como uno hubiese querido. Hay que recordar que estamos en un entorno también donde a uno le sorprenden algunos resultados. Si bien el año pasado se reduce la pobreza, Costa Rica sigue viviendo en un entorno donde está en su peor crisis de violencia e inseguridad. Y eso nos refleja entonces que tal vez estas cifras macroeconómicas, a pesar de que se ven bien, están disfrazando algunos problemas que tenemos a lo interno de la economía. Porque claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué va a pasar con los hogares? Que como nos decía don Fernando, ya están sintiendo un tema de restricción en el gasto, gasto eléctrico y demás. ¿Qué le pasa a las empresas? ¿Están pensando en hacer inversiones o no? Y también, ¿qué le pasa al Estado? Marco, voy a comenzar con usted porque recuerdo que en algún programa que tuvimos hace unos meses que algunos diputados como Jonathan Acuña señalaban que había un freno en el gasto social, que no se estaba llegando a las poblaciones que se necesitaban. Don Novia Costa en aquel momento dijo, dennos un espacio, es que ya vamos a llegar a las metas fiscales y entonces vamos a poder hacer.
En este contexto económico, ¿va a poder hacer, don Marco, el Estado, don Nogui, en cuanto a gasto social? Por lo menos en lo que queda del año, que son 6, 7 meses, yo no veo realmente un impulso fuerte a los programas de atención social. Y no es solo dedicarles más recursos, sino también son reformas estructurales en temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con la salud, con la educación, con la vivienda, que realmente incidan, como decía en el video, en temas fundamentales como es la pobreza. Entonces, en lo que resta del año, yo lo veo muy difícil. El panorama fiscal, como lo vemos, es una reducción en los ingresos, y a pesar de que el gasto se observa controlado, porque así ha estado, en función de que no existe un aumento importante, por lo menos de parte del sector público, eso es lo que nos está costando hoy día el futuro en términos del desarrollo social que este país puede tener, en ofrecerle a la población costarricense una mejor educación, una mejor salud, una mejor infraestructura, algo que tal vez no hemos mencionado, pero que tiene un efecto importante en la competitividad de las empresas, no solo nacionales, sino de las empresas exportadoras, pues tiene que ver con la infraestructura. Y este país, en materia de infraestructura vial, principalmente, es un caos. No lo hemos logrado resolver en muchísimos años, y tampoco se ven planes o programas que en esta administración incidieran en ello. Claro, es que, don Fernando, además estamos ya en un año preelectoral donde difícilmente en el Congreso haya ambiente para que le aprueben al gobierno, digamos, más proyectos de ley que tengan que ver con la mejora de la recaudación. Y no sé si la entrada en vigencia de este nuevo sistema de recaudación, Tribu CR, que va a sustituir, va a poder ayudar a algo. ¿Cómo lo ve usted? No, yo no creo que la parte fiscal vaya a mejorar mayor cosa. Más bien, yo creo que va a deteriorarse un poco más. Los ingresos, por las razones que sabemos y ya se comentaron, la caída del tipo de cambio especialmente, no van a subir esos ingresos. Y más bien, nada más, Marco, es cierto que el gasto ha estado bastante controlado, pero hoy ya tenemos por segundo año consecutivo, de lo que llevamos, un gasto del gobierno central que es superior a los ingresos que está recibiendo el gobierno. Entonces la situación fiscal no va a mejorar y definitivamente no habrá capacidad. No quiero criticar en exceso, pero el ministro de Hacienda nos había dicho, espérense a que venga el año 25 y ustedes van a ver una mejora fiscal. Esa mejora, por lo menos en las cifras que llevamos, no se está viendo. ¿No se ve esa mejora fiscal, don Adolfo? Yo la veo compleja. Veo como dos cosas. El ambiente externo me parece que va a ser más riesgoso, más probabilidades de una recesión en Estados Unidos y en el resto del mundo. Eso no es culpa del gobierno, es contexto internacional, pero veo que internamente no estamos haciendo nada por enfrentar ese chaparrón que se nos puede venir. Yo no veo ninguna discusión, no veo ninguna propuesta de política en el gobierno. Veo mucha discusión y mucha polarización, que además la polarización hace que sea difícil tomar decisiones tanto en la Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo. Claro, porque para hacerlo se requeriría diálogo y consenso, y con polarización es lo contrario. Correcto. Veo que sí hay una iniciativa de pasar cerca de 1.600 millones de dólares de empréstitos en la Asamblea Legislativa, 1.000 de eurobonos, porque se está planteando una reforma a la ley de eurobonos. Es un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo convocó, y además algunos empréstitos que pueden sumar unos 600 millones de dólares que ya están prácticamente en plenario. Entonces yo creo que la apuesta va más por el lado de endeudamiento externo. Lo mismo el Banco Central está planteando hacer un acuerdo con el Fondo Monetario que es como una línea de crédito que podría dar 1.500 millones de dólares si se necesitaran, de forma tal de que vea una apuesta al endeudamiento externo. Es como lo que veo claro, pero la parte de diseño de políticas yo no la veo de cómo enfrentar. Este es un país que apostó por los mercados internacionales, que apostó por un sistema multilateral donde se respetaban las reglas de comercio internacional. De hecho, esa fue la razón para aprobar el TLC, pero todo ese sistema se está quebrando, y la pregunta es,
ya de políticas de desarrollo del país de mediano plazo que estamos haciendo. No, yo veo que la discusión es que si se van a poner carpas en las cárceles o si se va a hacer una mega cárcel, es decir, no estamos discutiendo lo importante. Los problemas de fondo. Don Fernando, ¿es bueno o es negativo, positivo que se opte por esa vía del endeudamiento? Y luego se lo voy a preguntar a usted, Perdón. Marco. Del endeudamiento externo, esos 1.600 millones. Y este gobierno se excedió en endeudamiento en el año 22 y parte del 23, y pareciera que en el 25 vuelve otra vez a tratar de resolver los problemas fiscales endeudándonos en el exterior, y eso no es una buena solución. Ahora, Liliana, a mí sí lo que me preocupa es esto. Está muy claro, y las cifras, bueno, las hemos discutido, son cifras oficiales del Banco Central, del Gobierno de la República. Hay un deterioro en la economía nacional. La pregunta es, ¿por qué, si las autoridades saben que hay un deterioro en la economía nacional, no se está haciendo nada, como dice usted, don Ronulfo? Bueno, a mí me impresiona. Y además le voy a decir, por lo menos en mi caso, las 3 medidas que yo recomendaría no requieren ir a la Asamblea Legislativa, no requieren aval de la Contraloría General de la República, nada tiene que ver el Poder Judicial. ¿Cuáles serían? Si no requiere nada de eso, don Fernando. Bueno, primero, ya Ronulfo más o menos esbozó, la tasa de política monetaria es una tasa muy alta, Marco también lo tocó, entonces el costo de financiamiento para las empresas es muy alto y eso limita la inversión, eso sería lo primero. Segundo, somos uno de los pocos países en el mundo que tienen encajes legales en el sistema financiero bancario, ¿verdad? Los encajes legales, para las personas que no conocen de economía, es un porcentaje de los depósitos que reciben las instituciones financieras que tienen que quedar depositados en el Banco Central. Eso ya en muchos países no existe y yo no veo por qué aquí hay como un Banco Central temeroso de dar pasos importantes. Y el tercero, reconozco que es más controversial, pero don Ronulfo me está poniendo el pie ahí para plantearlo. Para el tiro a Marco. Posiblemente se nos viene un deterioro externo. Tenemos un riesgo mayor, Ronulfo, hoy que hace unos cuantos meses. Este es el momento para que el Banco Central aumente el valor de las reservas monetarias internacionales, captando más. Vean, y quedémonos, quiero decir que es un mito lo que se nos dice, que somos el país en Centroamérica que tiene las reservas más sólidas. Eso no es cierto. Si usted compara las reservas como debe ser con respecto al Producto Interno Bruto, somos el país en Centroamérica que tiene menos reservas internacionales. Entonces el Banco Central debería tener un programa de restitución de reservas para prepararnos mejor para el momento de las vacas flacas, Ronulfo, como usted dice, porque tenemos un contexto internacional más complejo, más complejo y más incierto, y no nos estamos preparando tampoco. Entonces, miren, ninguna de las 3 medidas requieren acción legislativa. Nada, los tienen que tomar las autoridades. Claro, porque esa ha sido un poco la narrativa de que lo que no me aprueban en el Congreso, por eso es que no puedo hacer nada. Se nos está acabando el tiempo. Voy a pedirle a cada uno de ustedes una reflexión final de 1 minuto, mucho pensando en las personas y las empresas que están diciendo, bueno, y entonces a mí qué me queda, qué me espera en estos 7 meses que continúan. Voy a empezar con usted, don Marco Otoya, de la Universidad Nacional. Simpe una. Gracias, Liliana. Creo que definitivamente necesitamos una política pública, una política económica que comience a conectar la producción, las necesidades productivas de este país con las necesidades de empleo, conecte los sectores formadores, como son las universidades, los institutos, entre otros, con las necesidades actuales y futuras de ese empleo. Hay una deuda también muy grande en términos de infraestructura que podría ayudar a dinamizar la economía nacional, la economía local. Por ejemplo, hablamos de la infraestructura pública, dejamos de lado la posibilidad de pensar en un sistema de transporte público masivo, eficiente, como lo podría ser un tren eléctrico, generando una serie de encadenamientos productivos importantes. Entonces tenemos que dejar de pensar en proyectos de corto plazo y mirar más hacia proyectos de largo plazo, teniendo una idea de cómo resolver problemas de empleo y problemas de desarrollo social importantes, que también los hemos dejado de lado, principalmente ligados a educación, salud, seguridad ciudadana y vivienda. Muchas gracias, don Marco. Don Ronulfo. Yo plantearía como en 2 líneas. Uno, los hogares
Yo creo que han pasado 2 años, el antepasado y el pasado fueron años de buen crecimiento económico y vamos a entrar en este que es de menos crecimiento y posiblemente el próximo año también. De forma tal de que creo que es la cautela que tengan los hogares a la hora de tomar sus decisiones de consumo y en particular de endeudamiento. No se trata de no endeudarse, eso puede ser una buena opción, pero hay que buscar un endeudamiento sano, que sea racional desde el punto de vista de que se tenga capacidad para hacerle frente a las deudas. Y desde el punto de vista de política pública, muy parecido a lo de Marco, yo creo que tenemos muchos años, y en particular estos últimos, de no tener una política que tenga que ver ni con la infraestructura, ni con los nuevos proyectos, que no tiene que ver, que hay unas partes de educación muy deterioradas y se deterioran cada vez más. Y hay temas de salud, ahí está el régimen de invalidez, vejez y muerte, hay que pensar en el largo plazo, muy deteriorado, y ahí no se necesita Asamblea Legislativa, no se necesita Contraloría, no se necesita Corte Suprema de Justicia, son decisiones prácticamente en la caja del Seguro Social, de forma tal de que algo inmediato a las familias tener cuidado en las decisiones, y en el mediano y al sector público uno esperaría que tengan unas políticas de mediano plazo que refuercen el crecimiento. Muchas gracias, Ronulfo. Cierro con usted, don Fernando. Bueno, estamos asesorando al gobierno, sin costo para el gobierno. Humildes sugerencias. Y menciono 2 políticas, además 2 acciones que el gobierno podría tomar. Y de nuevo, como dice usted, don Ronulfo, no se requiere acción legislativa ni de la Contraloría ni de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible que sabemos que si Trump persiste en subir los aranceles, eso lleva a que Estados Unidos va a tener que producir algunos bienes que hoy en día no los produce a un costo mayor? ¿Cómo es posible que no estemos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, con la administración Trump, para convencerlos que en lugar de producirlos a un costo mayor en Estados Unidos, se pueden producir a un costo menor en Costa Rica? Ahí me parece falta de imaginación total. Y otro campo muy importante, vea, nosotros fuimos por muchísimo tiempo, por décadas, aliados y amigos de Taiwán. Yo estaría en una misión de muy alto nivel convenciendo empresas taiwanesas que vengan a establecerse a Costa Rica, porque ellos tienen que ver la seguridad futura de la economía taiwanesa y nosotros somos una válvula de escape para ellos. 2 acciones complementarias. No nos cuesta nada, simplemente es imaginación y ganas de trabajar, pero yo los veo con pocas ganas de trabajar, hablando de empleo. Claro. Bueno, aquí han quedado en la mesa algunas sugerencias de nuestros expertos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy y también a ustedes en sus casas por estar con nosotros. Los esperamos el próximo sábado a la 1 de la tarde nuevamente aquí en Estado Nacional. Mientras tanto, tengan un muy bonito fin de semana.